Buenos días, queridos hermanos y amigos. Estamos en esta mañana para celebrarle culto al Señor. Qué bueno es poder celebrarle, rendirle culto al Señor, aún en nuestras casas, aún en medio de este tiempo de confinamiento, pero nuestros corazones están dispuestos para acercarnos, para venir ante la presencia del Señor, porque Él está deseando que vengamos ante su bendita presencia. Estamos aquí bajo la gracia y la soberanía del Señor que nos permite hacerlo y estamos aquí ante su presencia, entregándole nuestro corazón de manera libre. Así que, hermano, querido amigo, querida amiga, querida hermana, esto es agradable al Señor. Que vengamos y nos acerquemos al Señor. Me gustaría que en esta mañana me acompañaseis al libro del Éxodo y vamos a estar leyendo en el capítulo 33, versículos 7 y versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eh, Queridos hermanos, podemos ver en estos textos, en estos versículos que acabamos de leer, que Moisés ha erigido el tabernáculo de reunión como el Señor le había mandado. Aquella tienda cubierta de pieles que iba a habitar en medio del campamento del pueblo de Israel, porque Dios iba a tener comunión con su pueblo. Si recordamos, en Génesis, la comunión que había sido deteriorada por causa del pecado en el Edén, Dios estaba proveyendo en este momento al pueblo de Israel un medio por el cual tener comunión con Él. Y además estábale hablando a Moisés y estaba dando medios para que el pueblo pidiera perdón, si recordamos a través de los sacrificios, medios para que el pueblo trajera ofrenda grata al Señor, medios por los cuales ellos pudieran mantener una comunión con el Señor. Y lo más importante era que la presencia de Dios habitaría en medio de ellos a través de ese tabernáculo de reunión. Una bendita muestra de gracia. Porque el Señor le había dicho a Moisés en el capítulo 25, si lo leemos un momento, capítulo 25, versículo 8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor le había prometido al pueblo de Israel que iba a habitar en medio de ellos, que su presencia iba a estar en medio del campamento del pueblo de Israel. Ahora bien, no siempre fue así. Vemos, por tanto, en el capítulo 33, versículo 7, que Moisés sacó el tabernáculo de reunión fuera del campamento, lo sacó fuera de donde estaba habitando el pueblo de Israel, lo sacó fuera del campamento. La razón fue porque el pueblo había pecado. El Señor mandó apartar el tabernáculo de aquel campamento por la sencilla razón de que Él no puede habitar en medio del pecado. Pero permitidme recordaros este hecho. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si leemos el versículo 7, dice que cualquiera que buscaba al Señor salía fuera del campamento donde estaba el tabernáculo de reunión y ahí estaba Josué, fuera del campamento y en medio del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor no estaba en el campamento, ya no estaba en el campamento por causa del pecado. La presencia del Señor estaba en medio del tabernáculo de reunión, aquel medio que el Señor había provisto, eh, donde Él iba a manifestar su presencia. Y ahí estaba Josué, el joven Josué, hijo de Nun. Hermanos, querido amigo que estás aquí escuchándonos hoy, en este día, si es necesario, apartémonos de nuestro campamento
para salir al encuentro de nuestro Señor, para entrar en su presencia, pues recordemos que ya no hay una línea de separación entre Dios y los hombres. Cristo ha hecho posible la reconciliación en su muerte y es necesario que le reconozcamos no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida, como Rey que gobierna nuestros corazones. Así que acerquémonos confiadamente gracias al sacrificio de Cristo para buscar libremente al Señor. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana y pueda darnos de todo lo que Él puede ofrecernos en su presencia, que podamos gozarnos hoy en su bendita presencia. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas
quebrantado fue para darnos su salvación. Quiero comenzar con una pregunta cuya respuesta es de vital importancia para la vida aquí y para la eternidad. Ahí va la pregunta. ¿Cómo está tu oído? ¿Oyes bien? Y dirás, Isaías, creo que te está afectando un poco el confinamiento, demasiado tiempo ahí encerrado. No sé, creía que iba a preguntar algo de más calado u otra cosa más profunda o algo más trascendental. Pero me pregunta cómo está mi oído, cómo escucho, y así según yo responda, eso será de vital importancia aquí y en la eternidad. Seguramente muchos de vosotros me estáis dando una pequeña tregua para que puntualice mejor la pregunta. Y os lo agradezco vuestra paciencia. Si me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 18, dice la palabra del Señor: mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. No cabe duda que Dios, por medio de esta situación del coronavirus, está hablando en voz alta al mundo para que se vuelva a Él. Pero como cristianos podemos también caer en el error de pensar que no nos está hablando directamente a nosotros. Es más, concretamente cuando ocurre una calamidad o algún desastre, Dios primeramente trata con su pueblo. Dios ha parado a gente incrédula, pero también ha parado a los creyentes. Es un tiempo de reflexión y autoexamen para las personas que no creen, pero también para aquellos que nos denominamos cristianos. En este día creo que podemos hacer caso de las palabras de Jesús y comenzar a examinar nuestros oídos. Jesús dice: mirad pues cómo oís. Por supuesto, Jesús está hablando de los oídos espirituales. Así que creo que es un buen tiempo para ver si tanto en el pasado como en el presente hemos estado y estamos escuchando bien. En el momento de este texto bíblico de Lucas 8:18, Jesús se encuentra en la región de Galilea y él iba visitando a todas las ciudades, a todas las aldeas de la zona, iba predicando el Evangelio, iba predicando el Evangelio del reino, iba sanando enfermedades, y él va con 12 apóstoles, con sus 12 discípulos, 12 apóstoles, y también con las mujeres que le servían, mujeres que habían sido sanadas, y también no solo los discípulos se limitaban a los 12, también habían más discípulos. Y en una de esas visitas se juntó a Jesús y a aquellos que lo acompañaban una gran multitud de personas. Y Jesús les cuenta esa famosa parábola del sembrador. Y concluye esa parábola con estas palabras en Lucas 8, versículo 8. El que tiene oídos para oír, oiga. Parece que los discípulos no están completamente satisfechos con la parábola y ellos desean saber más. Así que en el momento que ellos se quedaron solo con Jesús, se acercaron, posiblemente los rodearon y le preguntaron: ¿qué significa la parábola del sembrador? Y Jesús le explica la parábola con todo tipo de detalle. Finalmente Jesús finaliza la interpretación de ese último terreno en el versículo 15 y dice: más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A continuación, Jesús dice en el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir
a la luz. La lámpara de la luz, en cierto sentido, nos habla de la palabra de Dios, o sea, la semilla anterior. Como la semilla se siembra en los corazones buenos y da fruto, asimismo la lámpara de luz debe brillar a través de la vida del creyente. Y finalmente Jesús concluye este tema diciendo: mirad pues cómo oís. Si nos fijamos, estas palabras continúan conectadas con la parábola, con su interpretación y también con este último apartado de los versículos 16 y 17. Jesús concluye la parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús termina la interpretación de la palabra diciendo, de la parábola, perdón, diciendo el último terreno son los que retienen la palabra oída. Y finaliza esta sección acerca de la luz diciendo: mirad pues cómo oís. En estas tres partes finaliza de una misma forma en relación al oído. Y por eso Jesús advierte a sus discípulos: mirad cómo oís. Es más, si nos fijamos, la misma parábola del sembrador tiene su inmediata aplicación allí. Fíjate, hace un rato habían estado una gran multitud y los discípulos escuchando la misma palabra. Todos están escuchando la misma palabra de Dios. Sin embargo, mientras la multitud se conforma con una parábola que no entienden, que no saben realmente su significado, los discípulos son muy diferentes. Así que ellos quieren saber, quieren comprender, quieren entender. Por eso el fruto de uno es diferente al fruto de otro. Asimismo, queridos, nos puede pasar a todos nosotros. Podemos escuchar la misma palabra de Dios, la semilla, la luz que está siendo expuesta, pero no todos lo aprovechan igual. La actitud del corazón no es igual, los oídos no son los mismos y el fruto, por lo tanto, tampoco. Por lo tanto, queridos hermanos, amigos, Jesús nos llama en este tiempo a mirar, a examinarnos cómo oímos, cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Y hoy veremos con la ayuda de Dios diferentes oídos con los que se escucha la palabra y así podemos hacernos una resonancia auditiva espiritual con la finalidad de saber si estamos escuchando bien. Comenzaremos exponiendo esos oídos que no funcionan correctamente. Y si nos fijamos en esa parábola del sembrador, se nos pone 3 ejemplos de personas que no escuchan bien. El corazón anda mal, todo anda mal, incluso también los oídos. Así que Jesús habla primeramente, si vamos a Lucas capítulo 8, versículo 5, nos habla de un terreno que está junto al camino, donde allí cae la semilla y es pisoteada y las aves del cielo se la llevan. Jesús está hablando pues de aquellos que escuchan la palabra de Dios e inmediatamente el diablo la roba de su corazón. Ahora bien, Jesús no está excusando a estas personas. Pobres de ellas, están escuchando la palabra y el diablo viene y les roba. No, mi hermano. Está refiriéndose a esas personas que no hacen nada con el mensaje, no lo aprovechan y rápidamente viene el diablo y les roba la palabra. Nos podemos preguntar, ¿cuál es la causa de su reacción negativa? Por un lado, la reacción negativa puede ser mala por la voluntad que tienen esas personas hacia el mensajero o contra el mensaje. Por ejemplo, los fariseos es uno de estas personas, era un grupo de estas personas que tenían el corazón y el oído de esta forma. Ellos estaban allí y venían a escuchar a Jesús, pero ya venían con una predisposición y una hostilidad hacia él. Así que el mensaje de Jesús los confronta a ellos y ellos no quieren reconocer su pecado, por tanto no hacen nada con la palabra de Dios. También una mala reacción viene de un espíritu de indiferencia. Incluso a la persona le puede gustar bastante la predicación, como el mensaje, en un sentido, como el predicador expone, pero todas esas cosas son y las ve de una manera muy, muy superficial.
Imaginaos por un momento. Jesús cuenta la parábola del sembrador. Termina, la multitud vuelve a su casa y entre ellos está, por ejemplo, uno que se llama Marcos. Mientras este camina hacia su casa se encuentra un amigo de frente, en dirección opuesta. Así que el amigo le pregunta, oye, ¿de dónde vienes tú tan contento? Y Marco le dice, uy, yo sí te cuento, vengo de estar con Jesús. Vamos, una pasada, una prédica increíble. Entonces le dice el amigo, bueno, ¿y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Bueno, impresionante, una enseñanza buenísima. Pero de nuevo el amigo le dice, bueno, pero dime, ¿cuál es? Y responde Marco, pues es algo así de que un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes terrenos, creo que había una junto al camino, también había una con espino, había una que producía fruto. Pero mira, todavía tengo la piel ahí erizada, qué pasada, impresionante. Así que el amigo le dice, bueno, dime más, ¿qué significa esa parábola? Y Marcos dice, no sé, pero bueno, ha estado bien, muy bien. Hermano, ¿cómo ha escuchado Marcos? ¿Cómo está su oído? Finalmente son oídos indiferentes, ya sean que haya oídos hostiles al mensajero o hacia el mensaje, o ya sea que se entusiasme con lo externo de las cosas. Estos oídos tan defectuosos son oídos tercos o oídos superficiales que realmente nada le aprovecha el mensaje. Por otro lado, tenemos en el versículo 6 un terreno pedregoso donde cae la semilla y nace, pero se seca rápidamente porque no había humedad allí. Jesús se está refiriendo a aquellos que escuchan la palabra de Dios con gozo, comienzan a seguir a Jesús de alguna forma, pero cuando llega el momento de la tribulación, de la persecución, por causa de la palabra, ellos se apartan. Se nos está hablando de personas que se autodenominan cristianos, están dentro del contexto de las iglesias, comienzan a practicar algunas piedades, pero todo por un tiempo. Cuando les toca el momento de la prueba, de sacrificar ciertas cosas por amor al Señor, o de confiar plenamente en el Señor, aunque pierdan la reputación y sufran hostilidad, ellos en ese momento cogen y se apartan. La cuestión es, ¿cómo han oído realmente esta gente? ¿Acaso no es clara como el agua la palabra de Dios cuando dice que en el mundo tendremos aflicción? ¿Que hace falta padecer mucho para entrar en el reino de Dios? ¿Que el mundo nos aborrecerá, nos perseguirá? En ningún momento se nos promete una vida exenta de problemas, de pruebas, de dificultades. Por eso mismo Jesús no pocas veces nos habla sobre el costo de seguirlo. Él nos habla de que hay que amarlo por encima de la familia, de uno mismo, que hay que perder la vida para ganarla. Él nos dice que si ponemos la mano en el arado y miramos hacia atrás, no somos aptos para entrar en el reino de Dios. Es más, Jesús nos advierte de que si estamos pensando en seguirlo, tenemos que calcular el costo, como aquellos que edifican una torre y consideran los costes antes de ponerse manos a la obra, o pensar en aquellos que van a una batalla y consideran todas las estrategias posibles y si es posible vencer. La cuestión es cómo habían oído esta gente que seguían a Jesús y cuando les vino la prueba y la persecución se apartaron. Pues bien, hermano, estas personas habían oído seleccionando las partes que más le agradaban a sí mismo. Cuando se hablaba de negarse, de tomar la cruz, se hacían los sordos, desconectaban, miraban hacia otro lado. Ahora, cuando se hablaba de los beneficios de Cristo, ellos muy entusiasmados la escuchaban. Era un oído seleccionador, selectivo. Esos oídos les hizo pensar que la vida cristiana era un camino de rosas. Y cuando se pincharon con los espinos, claro, finalmente culparon a Dios o a la iglesia de Dios. Así que tenemos oídos tercos y superficiales, tenemos oídos selectivos,
pero hay más formas de escuchar de una manera defectuosa. Jesús nos habla de otro grupo de personas representado por otro terreno. En el versículo 16 nos habla de que otra parte de la semilla cae entre espinos y los espinos crecen junto a la semilla y los espinos la ahogan. Jesús se está refiriendo aquí a personas que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los placeres mundanales, entran y ahogan la palabra y no produce fruto. El apóstol Pablo, si recordamos, tenía diferentes personas que colaboraban en su ministerio. Una de esas personas se llamaba Demas. Fíjate en Demas, fíjate en ese hombre. Había escuchado pues un montón de enseñanzas del apóstol Pablo, del mismo apóstol Pablo. Es que había trabajado mano a mano con él. Pero dice Pablo en segunda de Timoteo, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cómo había escuchado? ¿Cómo eran sus oídos? Los oídos de Demas y los oídos que nos describe Jesús en cuanto a este tercer terreno, eran oídos que estaban siempre abiertos al susurro del mundo, al sonido melódico de la carne. Eran unos oídos mundanos, terrenales. Eran unos oídos que estaban cerrados realmente a las maravillosas cosas del cielo, a la gloria de Dios. Así que podemos ver que hay diferentes tipos de formas de escuchar la palabra de Dios. Hay oídos tercos e indiferentes, superficiales, oídos selectivos, oídos mundanos, en fin, son oídos desperfectos. Así que Jesús, por medio de esta parábola, implícitamente, hermanos, nos está mostrando cómo no debemos escuchar la palabra de Dios. Ahora quiero pasar a ver cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Porque Jesús, por medio del cuarto terreno, nos manifiesta el estándar de cómo debemos escuchar. Jesús en el versículo 8 nos habla de una buena tierra donde la semilla cae y produce fruto a 100 por 1. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son frutos de santidad, de amor, de gozo, de bondad. En fin, es el crecimiento espiritual. Y Jesús advierte. Y Jesús le dice a los discípulos, mirad pues cómo oís. Hay diferentes formas de escuchar, pero hay un oído que es sensible, que es bueno, que es recto. Mirad pues cómo oís. La palabra que Jesús usa para oír denota varias cosas. Oír es prestar atención. Este modelo de escuchar presentado a través de la buena tierra refiere a personas que tienen una buena disposición para escuchar. Son oídos que no están condicionados por la hostilidad ni por la superficialidad. Son oídos que comprenden que la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, Dios me quiere hablar. Atención máxima. Escucha con el corazón. No es un mensaje más. No selecciona las partes que más le convenga. No desconecta cuando se habla del costo. No comienza a tatarear para distraer su mente o a pensar en otras cosas. Esta persona no salta de página en página cuando la cosa no le gusta. O cuando en la iglesia se está hablando acerca de algo que no le gusta a su carne, se levanta, va al baño, se distrae. No, hermano, el de buen terreno escucha todo el consejo de Dios y sabe que cada palabra, que cada letra de la Biblia es de vital importancia para su vida aquí y para su destino eterno. De ahí viene, hermano, que los discípulos de Jesús se preguntaran acerca del significado de la palabra, mientras la multitud ni siquiera se planteó
en que no habían entendido absolutamente nada. Pero oír significa también guardar. El mismo Jesús dice, mirad pues cómo oís, porque el que tiene se le dará. Si te fijas, escuchar tiene que ver con poseer. Si tienes, posee. Si posee, se le dará más. ¿Qué es lo que tienen esas personas? Pues la semilla. La han guardado, la han retenido. Ellos tienen la luz, se le ha revelado la palabra de Dios, se le ha resplandecido y la retienen. Los que tienen buenos oídos, hermanos, guardan la palabra de Dios. Son como esos perros pitbull, ¿no? Que si te agarran aquí el brazo y no te sueltan, y si tú aprietas e intentas soltarte de ese brazo, te aprietan aún más fuerte, ¿no? Pues así son, hermanos, los que tienen buenos oídos, escuchan la palabra de Dios y se agarran a ella. Pero hay más. Guardar, hermanos, no es simplemente tener una mente brillante, capaz de tener las palabras de Jesús y recitarlas tal cual las dijo Jesús. No, hermano, guardar implica obedecer, obedecer. De nada sirve, mira, conocer todas las historias bíblicas, poseer una buena doctrina, si no hay obediencia. Así que los de buenos oídos escuchan la palabra de Dios y obedecen. Y no estamos hablando de una obediencia por parte, es una obediencia en todas las áreas. El que tiene buenos oídos abre la Biblia y le dice a Dios, Señor, háblame, muéstrame y te obedeceré, cueste lo que cueste. No está midiendo, obedezco hasta aquí, obedezco algunas cosas. Es una obediencia fiel, amorosa, una obediencia que se esfuerza para hacer las cosas como Jesús la haría y hace las cosas como si fueran para Jesús, hermano. Así que la obediencia a Dios muestra claramente cómo estamos escuchando. Los de buena tierra escuchan bien, prestan atención, hermano, retienen, obedecen. Así que este es el estándar de cómo funciona correctamente un oído espiritual. Queridos amigos, preguntémonos en este día, ¿cómo están nuestros oídos? ¿Escuchamos bien? Nuestra respuesta explica la calidad espiritual de nuestra vida aquí en la tierra, pero también el destino que nos depara. Querida alma, si en este día te has dado cuenta que no has estado nunca interesado en la Biblia, aunque te denomines cristiano y digas que crees en Dios, pero si nunca le has hecho caso a la palabra, si nunca has meditado en ella, si nunca has puesto en práctica aquellas cosas que vienen, quiero decirte que tu oído es un oído desperfecto, es un oído indiferente. Así que no es un oído que realmente escuche bien. O a ti, querida alma, si comenzaste a seguir a Jesús, pero cuando te ha llegado el momento de la prueba, te has apartado de Dios, quiero decirte que tu oído no es bueno, tu oído es selectivo, escuchas a conveniencia. O si estás interesado y estás intentando seguir a Jesús, pero siempre los deseos del mundo y de la carne han sido más fuertes que los deseos por Dios, y tu vida no produce un fruto espiritual, quiero decirte que tu oído está ligado a un corazón mundano. Y para ello hay una terrible noticia. Dice el Señor que el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Así que si una persona no ha dado un fruto espiritual, aunque piense tener algunas cosas de Dios y algunas cosas buenas, nunca se le dará, nunca tendrá esa persona una paz y un gozo verdaderamente cristiano. Si hay una persona que anda con este oído y piensa de que estará un día en el cielo le será quitado. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero así como te he dicho que hay una terrible noticia, hay una noticia buenísima, una noticia maravillosa, hermano,
querida alma que me escucha. Dios vino en la persona de Jesús para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él murió por los pecadores, por aquellos que no escucharon su palabra ni la tuvieron en cuenta. Él sufrió la cruz como sustituto de esos pecadores, llevando el castigo de todos sus pecados. Y Él lo hizo para darles un nuevo corazón que ame su palabra, un nuevo corazón para que produzca fruto y fruto en abundancia. ¿Qué debes hacer si te has dado cuenta de que tu oído no está bien, de que has tenido un corazón que no ha sido recto para con Dios? Arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios te va a dar un nuevo corazón y Él te dará más luz y te dará su espíritu para ayudarte a producir ese fruto que glorifica el nombre de Dios. Ahora quiero también centrarme en vosotros, en aquellos que sois cristianos. Quiero decirte que aunque estos 3 primeros terrenos en primera instancia nos está hablando de personas no creyentes, no obstante, Jesús está advirtiendo aquí a sus discípulos: mirad pues cómo oís. El creyente en ciertos momentos en su vida cristiana puede tener una actitud parecida a la de estos terrenos. Sus oídos pueden dañarse porque su corazón no está bien. Por ejemplo, queridos hermanos, somos capaces de estar escuchando buena palabra de Dios, pero muchas veces debido al fastidio que tenemos hacia el predicador o hacia alguna parte del mensaje, no lo retenemos, no retenemos la palabra, no hacemos nada con ella. Nada más caer, ¡bum!, desaparece. O puede ser al contrario, nos entusiasmamos tanto con el predicador o con lo sentimental del mensaje que solo captamos de una manera superficial. Tenemos que tener cuidado cómo oímos. Querido hermano, Dios nos ha provisto de tiempo para estar en quietud en estos días, para meditar, para ahondar más en su palabra, para conocerlo a Él, para conocer su voluntad. Pero está también el peligro de volvernos locos, con un montón de información secular, de series de televisión, y así despistarnos de este propósito por el cual también el Señor nos ha aquietado. Pero incluso está el peligro de embotarnos con cosas buenas de Dios, pero sin profundizar nada en ninguna de estas cosas. Hermanos, aquellos que en el día viven leyendo unos cuantos devocionales, después escuchando un montón de predicaciones, después escuchando unos cuantos vídeos cortos acerca del cristianismo, después escuchando algunas lecturas bíblicas. Hermanos, estas personas no tienen más remedios que vivir finalmente en la superficie. No les da tiempo a meditar, a orar, a buscar, a decir al Señor: explícame, a tomar algo y decir: Señor, explícame estas cosas. Hermano, la cantidad de información bíblica no genera por sí mismo crecimiento, sino aquellas verdades que son asimiladas en el corazón. Y para eso necesitamos tiempo de meditación, de ahondar, de buscar y de preguntar al Señor. Queridos hermanos, también corremos el riesgo de seleccionar las partes de la Biblia que más nos gusten. O podemos escuchar buena palabra, pero debido a los afanes de la vida, a la cantidad de ocio que hay, pues se hace infructuosa esa palabra. Así que, querido hermano, todas estas cosas explicarían por qué llevamos tantos años practicando los mismos patrones de pecado. Decimos: no tenemos tiempo para ocuparme de eso, la vida es complicada, va muy rápida. Sin embargo, quiero decirte algo, que la vida se hace más complicada cuando no lidiamos con el pecado de nuestro corazón. Así que podemos preguntarnos en estos días: ¿cómo estamos escuchando? ¿Cómo oímos? ¿Hemos crecido en estos años en el compromiso con la iglesia local después de haber escuchado varias predicaciones acerca de este tema? Hermanos, hemos sido llenos del Espíritu Santo.
después de haber escuchado una serie de predicaciones acerca de la llenura del Espíritu? ¿O ha subido nuestra temperatura de amor por Jesús después de haber escuchado la predicación de que hay que volverse al primer amor? Yo creo que sería bueno realmente de que este tiempo nos podamos examinar, que nos preguntemos si estamos escuchando realmente la palabra de Dios como la debemos escuchar. Hermano, la espiritualidad no se mide por todos los conocimientos bíblicos que poseamos, sino por el carácter que Dios va formando en nosotros. ¿Estás creciendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás obedeciendo la palabra del Señor? Así que recuerda, en estos días Dios nos ha provisto un tiempo para examinar nuestros oídos espirituales. Así que pídele a Dios que te ayude a verte, a mirarte, a ver cómo estás escuchando. Y hermano, no pierdas de vista la gloriosa promesa que hay para todos aquellos que escuchan bien la palabra. No la desaproveche, porque más luz retenemos, más luz Dios nos da. Y si más luz Dios nos da, es que quiere decir que más de su palabra nos está dando. Y decir más de su palabra es decir más de su espíritu. Y decir más de su espíritu, hermano, es decir más de su gozo. Y más de su gozo quiere decir que más gloria damos a Dios. Así que en este día pide perdón si durante un tiempo no has estado escuchando la palabra de Dios con los oídos que debería. Ruega al Señor que te ayude a preparar tu corazón para que tus oídos sean sensibles, buenos y rectos. Limita, hermano, el campo de información. No lea todo lo que venga a tu mano. No escuche todas las cosas. Toma algo que Dios te esté hablando, principalmente a través de tu devocional diario o a través de lo que se comparte en la iglesia local. Ánclate ahí. Usa de una osadía santa, hermano. Rodea a Jesús por medio de la oración intercesora y dile: aquí me quedo, Señor, hasta que entienda. Enséñame, Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Él, que es el primer interesado en que tú puedas entender, por medio de su Espíritu, Él te va a iluminar. Él te va a enseñar y echará raíces profundas. ¿Y sabes qué? Que crecerás y crecerás y darás más frutos, y Él te dará más, y tú darás más, y Él te dará más, y mucho más. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Hola hermanos, ¿qué tal estáis? Os mandamos un saludito desde aquí, desde casa. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, todo bien. Esperamos que vosotros también, en casita, y bueno, el que esté trabajando porque no tenga otro remedio, pues que pueda tomar las precauciones necesarias, y esperamos que estéis todos bien. Y os mandaron un abrazo fuerte desde la distancia, que os echamos mucho de menos, y ahora más que nunca se me venía a la mente ayer pensando en vosotros, que muchas veces leemos en los cultos que cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y ahora como que se echa aún más de menos ese habitar juntos en armonía. Así que bueno, quizás es también un tiempo de valorar la armonía que podemos tener cuando estamos juntos. Y bueno, pues durante estas semanas hemos estado viendo vídeos que nuestro pastor Isaías nos ha mandado acerca del culto familiar, y él me pedía que os mandase también un vídeo para que podáis ver un poquito cómo nosotros lo hacemos, cómo lo estamos llevando con los peques, y esperamos que os ayude, que sea de bendición y podáis compartir esto juntos. Así que bueno, el culto familiar estamos viendo que no es algo del domingo, sino que es algo del día a día. Durante nuestra semana, lo que solemos hacer es cantar canciones. Le gusta mucho canciones de Viper y sus amigos, y de Canta y Ríe. Esas son de sus preferidas. Y en YouTube podéis encontrar de las dos canciones, de los dos, digamos, grupos, y le ayuda mucho. Y luego siempre por la noche tenemos un tiempo especial en el que oramos, y me encanta escucharlo orar porque poco a poco vas notando
su sensibilidad a Dios, especialmente Elías un poquito más grande, y se va notando mucho, pero bueno, es precioso escucharlo a los dos hablar con Dios. Y también tenemos un tiempo de lectura. Solemos leer la Biblia, pero tenemos varios libros y bueno, os enseñaroslos rápidamente por si algún papá o alguna mamá le ayuda, ¿vale? Cuando éramos un poquito más pequeños, si son niños más pequeños, teníamos esta Biblia. Y es verdad que a Rebeca todavía le gusta mucho, pero para Elías ya es un poquito básica, porque él eso ya casi que se la sabe de memoria. Entonces ahora estamos con esta, que es como otra Biblia, pero ya es mucho más completa. Aparte tenemos libros como este, que se llama Todo lo que un niño debe saber sobre Dios, y está súper bien, porque es como un libro de doctrina muy básica, pero está muy bien porque explica muchísimas cosas de manera muy sencilla. Y luego este año nos regalaron este, que se llama Amados, y es como el Padre Nuestro para niños. Es de andamio y está también genial, a ellos les encanta y muy bien. Nosotros, bueno, personalmente pues, tengo la Biblia y estoy leyendo este año este libro, que es un libro devocional de los Salmos anual, aparte bueno, de otros libros, pero algo que está en mi devocional. Y bueno, el domingo pues tenemos, como veíamos también en los vídeos, ¿no? Ese clímax de la semana, así que tenemos un tiempo especial juntos, también con mis papás, los 5, y tenemos un tiempo en el que, bueno, escuchamos las canciones, vemos la predicación, también pues hoy en internet tenemos la ventaja de que podemos también ver un montón de cosas, así que tenemos un montón de herramientas para durante la semana también ver vídeos, ver predicaciones, pero especialmente el domingo pues vemos lo que Isaías nos va mandando, las predicaciones, las canciones, y también tenemos tiempo de adoración nosotros por nuestra cuenta. Y hace 2 domingos especialmente tuvimos un tiempo muy bonito por la mañana en el que elegimos algunas canciones y yo estaba tocando la guitarra, Elías tocando el violín y Rebequita le dimos un xilófono pequeñito que ellos tienen. Y la verdad es que fue un tiempo muy bonito, muy especial y que se repite. Así que bueno, fue un tiempo muy chulo y el estar, bueno, al final es lo que necesitamos cada día, ¿no? Para tener fortaleza. Son tiempos difíciles en los que el estar tiempo con Dios es lo que nos da fuerza, nos da sosiego también en los momentos difíciles, nos da paz. Y bueno, animaros a que podáis tener este tiempo cada día, a que podamos tener nuestro tiempo devocional con el Señor, que es lo que nos da esa base para poder llevar nuestro día a día de una manera como Él quiere, ¿no? Como Él pide de nosotros. Así que nada, desde aquí espero que esté genial, que sigamos con fuerza, con ánimo, que este vídeo, pues bueno, si a algún papá o una mamá le ayuda y le da alguna herramienta, pues genial. Y bueno, que simplemente eso, que sea una semana maravillosa, que espero que hayáis disfrutado, que estéis disfrutando de este tiempo de culto familiar, aunque especial, porque también estamos como iglesia juntos, ¿no? Y que mucho ánimo para la semana y para el tiempo que nos queda, hasta que nos podamos ver y abrazar otra vez. Un beso.